Hola amigos, me presento, mi nombre es Neire Yasmín y es un gusto estar de nuevo. Estamos aquí para sintonizarles una vez más nuestro podcast abarcando nuevos temas para su ayuda. Gracias por estar en nuestro canal llamado Más allá de tu derecho. Y como en todos nuestros videos, este será interesante, en donde les hablaremos sobre todo de los contratos mercantiles. Les presentaré los temas que abarcaremos. Concepto de contrato. Contrato en general. Contrato mercantil. Diferencia entre contrato y convenio. Elementos esenciales del contrato. El consentimiento, el objeto. Formas de contratos. Modalidades de los contratos. Compraventa mercantil. Préstamo mercantil. Depósito mercantil. Contrato de adhesión. Contrato de asociación en participación. Concepto. Formas de contrato y contenido del contrato. Hola amigos sintonizadores, el día de hoy les explicaré a grandes rasgos sobre lo que les hablaremos en este video. Bueno, primero empezaré por presentarme. Mi nombre es Fernando Tadeo y es un gusto estar de nuevo con ustedes. Prosigamos con una breve introducción. Los contratos mercantiles dieron origen en Roma. En la actualidad siguen siendo la base de la economía, tanto a nivel personal como industrial, y en este último caso detectando un mayor grado de especialización enfocada en el comercio a gran escala y la regulación de las relaciones jurídico-contractuales entre empresas. Se refiere a un acuerdo jurídico bilateral que tiene por objeto una acción de comercio. Así, una negociación jurídica puede considerarse acto de comercio debido a la condición de las partes que intervienen en el mismo, sean o no comerciantes, en función de su objeto, si este último está estipulado como mercantil o no en el Código de Comercio, o tomando conjuntamente estos dos razonamientos. Cada tema será explicado por mis compañeros a detalle, cómo es que están conformados los contratos mercantiles, las definiciones de cada tema y su tema a abordar. Hola queridos sintonizadores, es un gusto estar aquí con ustedes. Me presento, mi nombre es Abigail Flores y seguiré con el concepto de contrato. Contrato es un término con el origen del vocablo latín contractus, que nombra al convenio o pacto, ya sea oral o escrito, entre partes que se aceptan ciertas obligaciones y derechos sobre una materia determinada. El documento que refleja las condiciones de este acuerdo también recibe el nombre de contrato. Porto 2014. El contrato, en definitiva, es un acuerdo de voluntades que se manifiesta en común entre dos o más personas, físicas o jurídicas. Sus cláusulas regulan las relaciones entre los firmantes en una determinada materia. Porto 2014. Pero de acuerdo a su fundamento legal, nos dice que el convenio es el acuerdo de dos o más personas que crean, transfieren, modifican o extinguen obligaciones. Código Civil Federal, artículo 1792. Los convenios se producen o transfieren las obligaciones y derechos. Toman el nombre de contratos. Código Civil Federal, artículo 1793. Buenas tardes amigos, el día de hoy les hablaré de temas muy buenos. Me presento, mi nombre es Néstor Javier y ahora, basándonos en los contratos, pasemos a los contratos en general. Para la existencia del contrato se requiere 1. Consentimiento. 2. Objeto que pueda ser de materia del contrato. Y por el contrario es importante mencionar que el contrato puede ser invalidado por 1. La incapacidad legal de las partes o una de ellas. 2. Por vicios del consentimiento. 3. Por su objeto o su motivo o fin sea ilícito. 4. Por el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece, según el Código Civil Federal, artículo 1795. Los contratos se perfeccionan con el mero consentimiento, excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan obligan a los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que según su naturaleza son conforme a la buena fe, al uso
o la ley. La validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. Y por último yo, me presento. Mi nombre es Noemí Carrillo y es un placer estar con ustedes hablándoles hoy sobre los contratos. Incluso les presentaremos ejemplo de ellos. Pero ¿qué les parece si ahora pasamos con la capacidad y de representación? De la capacidad. Son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley. Artículo 1798 del Código Civil Federal. La incapacidad de una de las partes no puede ser invocada por la otra en provecho propio, salvo que sea indivisible el objeto del derecho o de la obligación común. Artículo 1799 del Código Civil Federal. Representación. El que es hábil para contratar puede hacerlo por sí o por medio de otro legalmente autorizado. Artículo 1800 del Código Civil Federal. Ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar autorizado por él o por la ley. Artículo 1801 del Código Civil Federal. Los contratos celebrados a nombre de otro por quien no sea su legítimo representante serán nulos, a no ser que la persona a cuyo nombre fueron celebrados lo ratifique antes de que se retracten por la otra parte. La ratificación debe ser hecha con las mismas formalidades que para el contrato exige la ley. Si no se obtiene la ratificación, el otro contratante tendrá derecho de exigir daños y perjuicios a quien indebidamente contrató. Artículo 1802 del Código Civil Federal. Claro que sí, compañera. También dentro de lo que mencionas, también mencionaré del consentimiento. El consentimiento puede ser expreso o tácito. Para ello se estará a lo siguiente. Fracción primera. Será expreso cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, óptimos o por cualquier otra tecnología, o por los signos inequívocos. Y fracción segunda. El tácito resultará de hechos de los actos que se presupongan o que se autoricen al presumirlo, excepto en los casos en el que la ley o por el convenio la voluntad debe manifestarse expresamente. El artículo 1803 del Código Civil Federal. Dentro del conocimiento, el Código Civil Federal menciona toda persona que propone a otra la celebración de un contrato, fijando un plazo para aceptar, queda ligada en su oferta hasta la expiración del plazo. El artículo 1804 del Código Civil Federal. Dentro de los contratos también podemos encontrar los vicios del consentimiento. El consentimiento no es válido si ha sido dado por error, arrancado por violencia o sorprendido por odio, según el artículo 1812 del Código Civil Federal. También podemos encontrar el objeto y el motivo o fin de los contratos. Nos dice que son objeto de los contratos la cosa que el obligado debe dar, el hecho que el obligado debe hacer o no hacer, según el artículo 1824 del Código Civil Federal. El hecho positivo o negativo objeto del contrato debe ser posible e ilícito, según el artículo 1827 del Código Civil Federal. Por último, encontramos la división de los contratos. El contrato es unilateral cuando una sola de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta le quede obligada, de acuerdo al artículo 1835 del Código Civil Federal. El contrato es unilateral cuando las partes se obligan recíprocamente. Esto se acuerda al artículo 1836 del Código Civil Federal. Es contrato oneroso aquel que se estipula por derechos inavables recíprocos y de
gratuito aquel en que el provecho es solamente de una de las partes. Artículo 1967 del Código Civil Federal. Por último, les hablaré de las cláusulas y las interpretaciones de los contratos. Bueno, las cláusulas que pueden tener los contratos son: los contratantes pueden poner las cláusulas que crean convenientes, pero las que se refieren a requisitos esenciales del contrato, o sea, consecuencias de su naturaleza ordinaria, se tendrá que por puesta, aunque no se expresen, a no ser que la segunda sea renunciada en los casos y términos permitidos por la ley. Artículo 1839 del Código Civil Federal. Pueden los contratantes estipular ciertas presentaciones como pena para el caso de que si la obligación no se cumpla o no se cumpla de la manera convenida. Si tal estipulación se hace, no podrán reclamarse, además, daños y prejuicios. Artículo 1840 del Código Civil Federal. Claro que sí, compañera, pero déjame mencionar la interpretación de los contratos. Si los términos de un contrato son claros y no dejan dudas sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de las cláusulas. Si las palabras parecieran contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquellas. Artículo 1851 del Código Civil Federal. Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberían entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre los que los interesados se propusieron contratar. Artículo 1852 del Código Civil Federal. Si alguna cláusula del contrato admitiere diversos sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efecto. Artículo 1853 del Código Civil Federal. Las palabras que pueden tener distintas acepciones serán entendidas en aquella que sea más conforme a la naturaleza y objeto del contrato. Artículo 1855 del Código Civil Federal. Amigos, sintonizarles, ¿qué les parece si ahora les platico un poco sobre los contratos mercantiles? Bueno, el contrato mercantil es el acuerdo de dos o más voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones de naturaleza mercantil, en la actividad de naturaleza mercantil, en la actividad de producción y distribución o circulación de bienes y en donde las partes están realizando un acto de comercio. El procedimiento es más rápido y el juez competente puede ser el de los tribunales del fuero común o del distrito. En relación a los impuestos, no pueden ser gratuitos, siempre son onerosos y se encuentran gravados por el impuesto al valor agregado. Justicia, México. Y claro, se preguntarán cuáles son sus características. Las características son: primera, el fin de lucro o provecho. Segunda, constituye algún acto de comercio. Tercera, actos en masa realizados por empresas. Y por último, vinculados a una actividad empresarial. Los contratos mercantiles se encuentran regulados por el Código de Comercio y demás leyes mercantiles, y a la falta de disposición expresa será aplicable el Código Civil en materia federal. Otro dato importante es la clasificación de los contratos mercantiles. Los contratos mercantiles se clasifican según el derecho comercial por su naturaleza de intercambio. Algunas de las clasificaciones son: contratos de cambio. Se trata de documentos donde se regula las normas de intercambio. Por ejemplo, pueden ser contratos que recojan relaciones entre bienes, compra-venta, ceder crédito, o bien entre bienes y servicios, obra de una empresa, transporte. Contratos de colaboración. En este tipo de contratos, una de las partes favorece al mejor desempeño económico de la otra, como las agencias publicitarias. Contratos de conservación. Son aquellos donde fundamentalmente se hace referencia a los depósitos, guardar mercancía en almacenes. Contratos de garantía. Se trata de contratos donde se establece
y aseguran el cumplimiento de obligaciones, como las hipotecas. Contratos de crédito. Estos contratos son donde alguna de las partes cede crédito a la otra, préstamos, contratos bancarios, etc. Contratos de prevención de riesgo. Son los contratos donde una parte asegura económicamente a la otra en caso de padecer algún riesgo. Los seguros. Otro tema que va de la mano con el tema que acabas de mencionar son los tipos de contratos mercantiles. Primero, compraventa. Es un contrato donde una parte comprador se compromete a pagar un bien mueble o inmueble por un precio determinado a otra parte vendedor. Segundo, préstamo mercantil. Se trata de contratos donde una parte prestatario se obliga a utilizar y devolver un bien bajo ciertos intereses y costos que presente a la otra parte prestamista. Tercero, transporte. Es un documento legal que regula que una parte se compromete a traslado por cualquier medio, agua, tierra, aire, de mercancías o personas por remuneración que proporcione la otra parte. Cuarto, seguro. Póliza donde se parte empresa aseguradora se compromete a resarcir o pagar un daño, bajo los lineamientos y consideraciones del contrato, a la otra parte asegurador. Quinto, franquicia. Es un contrato donde una parte franquiciado se le otorga el derecho de vender los productos o servicios con ciertas remuneraciones de la otra parte franquiciante. Sexta, arrendamiento financiero. Documento que regula que una de las partes arrendatario va a pagar parcialmente o de contado por la adquisición y uso de ciertos bienes a la otra parte arrendador. Séptima, depósito. Se trata de contratos donde una parte, el depositario, se compromete a guardar un mueble o inmueble por un plazo o costo determinado, devolviéndolo posteriormente a la otra parte depositante. Octavo, publicidad. Se trata del documento donde se establece que una parte, anunciante, encargada a la otra parte, agencia de publicidad, la creación de una obra publicitaria a cambio de cierto costo. Novena, tiempos compartidos. Es un contrato que otorga a una de las partes, persona o colectivo, el uso de los derechos sobre un bien por un tiempo limitado y bajo cierto costo que pertenece a la otra persona, empresa. Bueno, compañera, ahora les hablaré del contrato de arrendamiento. Otro tema bastante interesante. ¿Qué les parece si comenzamos con el concepto del contrato de arrendamiento? Bueno, el contrato de arrendamiento es un contrato en el cual una persona llamada arrendador se obliga a transferir temporalmente el uso y goce de una cosa mueble o inmueble u otra. Arrendatario a quien a su vez se obliga a pagar por ese uso o goce de un precio cierto y determinado. Precio. El precio puede consistir en una suma de dinero pagada de una sola vez o bien en una cantidad periódica que en este caso recibe el nombre de renta. Precio cierto. Significa que debe ser una retribución verdadera y no ficticia que se obliga a pagar el arrendamiento al arrendador por el uso de la cosa arrendada en dinero, en frutos o producto de la cosa. Precio determinado. Son las bases o datos que permiten fijar el valor de la locación de las cosas arrendadas. Les hablaré ahora de los tipos de contratos de arrendamiento que existe aquí. Solo los mencionaré. Bueno, existen diversos tipos de contratos de arrendamiento y en general es posible usar este tipo de contrato para cualquier situación en la que implique la renta de un bien. Algunos contratos populares son arrendamiento de autos, arrendamiento de locales comerciales, arrendamiento de maquinaria, subarrendamiento de bienes, arrendamiento de otros bienes, arrendamientos de inmuebles. Amigos, yo les hablaré a grandes rasgos los elementos del contrato de arrendamiento. Dichos elementos son: dentro de la introducción. En la introducción es necesario especificar aquellos elementos básicos del contrato, como lo son el lugar y fecha en donde se celebra el contrato. El siguiente elemento es declaraciones del contrato de arrendamiento. Aquí se pone en manifiesto
identidad de los participantes, arrendador y arrendatario, así como la información personal respaldada por una identificación oficial o una copia certificada. De igual forma, en esta sección se debe declarar que el arrendador tiene los derechos suficientes sobre el bien en cuestión, así como las facultades de arrendatario para cumplir con las obligaciones generadas por el arrendamiento del bien. En ambos casos es aconsejable respaldar dichas declaraciones con documentos oficiales, siendo estos en primer caso las escrituras o títulos legales correspondientes, mientras que en caso del arrendador es aconsejable realizar un estudio socioeconómico anexando los resultados positivos al contrato. En algunos casos es común incluir un testigo dentro del contrato para brindar mayor seguridad a ambas partes. En dicho caso, es pertinente incluir los datos que se acreditan la identidad de dicho testigo. Otro participante común es el aval, quien fungirá como responsable en caso de que el arrendador caiga en incumplimiento de las condiciones del contrato, anexando pruebas de su identidad, domicilio, solvencia económica y, en caso de ser necesario, títulos de propiedad que sirvan como garantía de pago al arrendador, elementos esenciales del contrato del arrendamiento. Claro que sí, compañera. Bueno, los últimos elementos son cláusulas comunes en un contrato de arrendamiento. Esta sección puede ser tan larga o corta como se desee, y aunque en general hay formatos de contratos de arrendamiento estándar, también es posible incluir más cláusulas para hacer el acuerdo tan específico y claro como sea necesario. Las cláusulas más comunes estipulan los siguientes detalles: el estado del bien arrendado con el que el arrendador se encuentra en conformidad, el depósito a pagar por el arrendatario, el costo y plazos para pagar la renta, la duración del contrato con fecha de inicio y fecha de terminación. También es posible extender un contrato sin fecha final si es necesario. Los usos que se pueden dar al bien arrendado, la responsabilidad sobre quien recae el pago de servicios o costos generados por el uso del bien, la posibilidad de subarrendar el bien, condiciones de terminación del contrato, por ejemplo, determinar un plazo mínimo para dar aviso al arrendatario o situaciones bajo las cuales el contrato puede ser cancelado, obligaciones contraídas por el aval y el monto a las que éstas ascienden. Por último, firmas y anexos. La parte final del contrato da lugar a las firmas de los participantes, así como la fecha y lugar en la que se celebra el acuerdo. No olvides adjuntar todos aquellos documentos que te ayuden a respaldar todos los puntos necesarios en tu contrato de arrendamiento. Para su entendimiento de este contrato, abajo en la cajita de información les dejaremos un link en donde ustedes podrán ver un ejemplo de un contrato de arrendamiento. Hablando de los contratos, les explicaré sobre las diferencias entre mientras que el contrato de la especie, artículo 1792 y 1793 del Código Civil dispone: convenio es un acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Como pueden observar, la ley distingue al contrato del convenio. Al primero le atribuye la propiedad de dar nacimiento a una obligación, en tanto que el convenio le deja como un objeto de creación, transmisión, modificar o extinción de las obligaciones y derechos reales o personales. Por tanto, el término convenio es más general que el término del contrato. La convención puede tener, por ejemplo, no solo creación o obligaciones, lo que es objeto del propio contrato, sino su transmisión, modificación o extinción. Diferencia entre contrato y convenio. Al contrato se le ha dejado la función positiva, es decir, el acuerdo de voluntades para crear o transmitir derechos y obligaciones, y al convenio, en cierto estricto, le corresponde la función negativa de modificar o extinguir
esos derechos y obligaciones. El convenio, en sentido lato sensus, comprende ambas funciones. La doctrina, después de muchas discusiones, llega a la conclusión de que el convenio define el fenómeno psicológico como acuerdo de dos o más voluntades para producir efectos de derecho, y este acuerdo cuando se le remite con forma de prever la ley. El contrato, pero no es excluir la categoría de los consensuales. Claro que sí, compañera, pero sin embargo, como la ley es clara para distinguir al contrato del convenio partiendo del objeto, en efecto, tanto el contrato como el convenio suponen la realización de un acto jurídico plurilateral porque existe una manifestación de voluntades que se llama jurídicamente consentimiento. Como en todo acto jurídico, esta manifestación de voluntades tiene o se propone un objeto que en el caso del contrato es de crear o transmitir obligaciones y derechos. Los elementos esenciales del contrato como acto jurídico son la manifestación de la voluntad animada de intención de producir efectos de derecho y objeto que persigue esa manifestación de voluntad, que en el contrato consiste únicamente y exclusivamente en crear o transmitir obligaciones y derechos. Se supone un tercer elemento que consiste en que existe una norma jurídica que ampara la manifestación de voluntad y reconoce los efectos deseados por los contratantes. Les daré a conocer sobre los elementos esenciales que deben contener los contratos que se realizan hoy en día. ¿Qué conlleva cada elemento esencial del contrato? Antes de desenglosar los 3 puntos recogidos en el Código Civil, hay autores que hablan de 4 elementos. La capacidad de las partes. Consentimiento. El consentimiento se refiere a la voluntad de las partes para querer celebrar el contrato. El consentimiento es el acuerdo de 2 o más voluntades destinadas a crear o transferir derechos y obligaciones entre sí, el cual tiene que ofrecer una manifestación exterior. Está integrado por los elementos A, la oferta o licitación, y B, la aceptación, que si no se dan estos elementos, el consentimiento no llega a existir, pero estos elementos por sí mismos pueden ser productores de consecuencias de derecho. Gutiérrez. Claro que sí, Néstor, pero también otro elemento es el objeto, que nos dice que objeto. El objeto del contrato ha de ser posible, lícito y determinado, sin necesidad de un nuevo acuerdo entre partes. En este apartado se aunan los servicios o condiciones que deben seguir algunas de las partes o ambas según lo firmado. El objeto jurídico del contrato se desprende de la naturaleza jurídica del mismo y se entiende como la creación y transmisión de derechos y obligaciones, considerando el objeto jurídico en una subdivisión de objeto directo y objeto indirecto. El objeto indirecto del contrato equivale al objeto directo de la obligación, es decir, a la conducta de dar, hacer o no hacer. Y por último, compañera, está la causa. Mientras que el objeto responde a qué es lo que se debe, la causa es el hecho que explica por qué se debe, es decir, justifica la creación de una obligación por voluntad de las partes. No se debe confundir la causa con los motivos que tuvieron los contratantes para celebrar el contrato. La cosa objeto del contrato debe ser física y legalmente posible, existir en la naturaleza, ser determinada en cuanto a especie, calidad y estar dentro del comercio. Solemnidad. En los actos solemnes se considera a los formalismos como uno de los elementos esenciales del contrato. Hernández. Pero abarcando este tema, ¿qué les parece si hablamos un poco del acta constitutiva? ¿Cómo es que se encuentra conformada? El documento oficial que permite acreditar un cierto suceso recibe el nombre de acta constitutivo. Por su parte, es un adjetivo que alude a aquello que es un componente fundamental o primordial de algo. Recordarles que este documento se redacta ante notario público y queda incorporado a la escritura de constitución de la sociedad. Se redacta con el fin de servir como base legal en la constitución de una empresa.
y son ciertos datos que deben contener toda acta constitutiva: nombre, domicilio y nacionalidad de las personas que constituyen la sociedad. Un acta constitutiva también cuenta con lo siguiente: objeto de la sociedad, también denominado objeto social, integrado por las actividades que la persona moral estará autorizada a realizar. Razón social es el nombre de una sociedad personal, es decir, incluye el nombre de todos los socios cuando no es posible mencionarlos a todos. Se debe incluir el complemento y compañía. La sociedad en nombre colectivo es una sociedad personal como la de comandita simple y de responsabilidad limitada. Denominación social procede de las llamadas sociedades de capital, las cuales son la sociedad anónima y la sociedad en comandita por acciones. Duración de la sociedad. Una práctica tradicional en el derecho de las sociedades ha sido la duración de 99 años, tiempo que en realidad puede ser ampliado o disminuido a gusto y conveniencia de los socios. Domicilio social. Su importancia se justifica en virtud de que es donde el órgano de administración se reúne, y en términos legales es el domicilio autorizado para todo tipo de trámites. Prosiguiendo con lo que acabas de decir, siguen aportaciones. Conforma el capital social de la persona moral. Las aportaciones de capital pueden consistir en dinero o en especie. Forma de administración de la sociedad y facultades de los administradores. La empresa debe optar por una administración única o por un consejo de administración. Asimismo, debe determinarse el contenido y alcance de las facultades que preceden otorgarse a los consejos o al administrador único. Nombramiento de los administradores. Palabra y designación de los que llevan la firma fiscal. Formas de distribución de utilidades perdidas entre los socios. Los socios determinan libremente la manera de realizar el reparto y la entrega de utilidades. Importe de fondo de reserva. Esta reserva se constituye separando anualmente 5% como cantidad mínima del monto de la utilidad neta de la sociedad mercantil hasta reunir 20% del capital social. Casos de disolución y base para liquidar una sociedad mercantil. Al respecto, los socios son libres de pactar las maneras que consideren adecuadas, siempre y cuando éstas no atenten contra lo estipulado en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esta es una breve explicación de lo que contiene una acta constitutiva. Ejemplo de ello, abajo en la cajita de información les daremos el link del ejemplo y bien estructurada de manera correcta. Ahora bien, expresando en forma oral o escrita, el contrato requiere de los siguientes requisitos: la capacidad para ser titular de los derechos, poder ejercerlos y contraer obligaciones. El consentimiento, expresado en libre voluntad por la oferta respecto a la materia o cosa de la aceptación de la misma. Como objeto puede ser toda cosa que no está fuera del comercio humano con el presente y el futuro, así como los servicios, excepto los reñidos con la ley y las buenas costumbres. Como causa se entiende la entrega o promesa de la misma de la cosa o servicio entre ambas partes. Se puede exigir la forma de un documento con firma notarial, testigos u otros. Por acuerdo de las partes pueden agregarse otros componentes al contrato. Si se trata de un documento escrito, el contrario contiene las siguientes secciones: título, identificación de las partes, antecedentes, cláusulas normativas, cierre y anexo. José, 2009. En otras palabras, compañeros, la forma hace referencia al modo como se manifiesta o declara la voluntad de las partes y por ende se perfecciona el contrato. Por ello, es el conjunto de las prescripciones de la ley respecto de las solemnidades que deben observarse al tiempo de la formación del acto jurídico. Y un acto jurídico son la escritura, la presencia de testigos, que el acto sea hecho por escribano u oficial público, etc. Pluralidad de ejemplares. Es el silencio del Código de Comercio. Debe interpretarse
modificando al Código Civil y en consecuencia el doble ejemplar es inútil o contraproducente en materia comercial. Orihuela Núñez, 2020. Ahora bien, las obligaciones que no están sujetas a modalidades se llaman puras y simples, pero pueden estar sujetas a dos modalidades que son el término y la condición a lo cual. Término es un acontecimiento futuro y de realización cierta que suspende, sea la exigibilidad, sea la extensión de una obligación y que produce sus efectos sin retroactividad. Puede ser suspensivo o extintivo. Suspensivo cuando una obligación no se hace exigible hasta que venza el término. Extintivo cuando el vencimiento del término da fin a una obligación. Como definición tenemos que la compraventa es un contrato por el cual una persona llamada vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y otra, llamada comprador, se obliga a pagar por ello un precio cierto y en dinero. Es un contrato consensual porque se perfecciona con el simple consentimiento de las partes, es bilateral y oneroso. García. Y sus elementos son tres: consentimiento, objeto directo y precio. Consentimiento: como todo contrato es necesario el consentimiento de las partes para su existencia misma, pero en la compraventa adquiere mayor importancia debido a que se perfeccionan por el simple consentimiento. Objeto directo: el objeto en que recae la compraventa puede ser cualquier cosa, siempre y cuando no esté afuera de comercio y por lo mismo inaneable. La cosa objeto de la venta debe ser determinada o determinable. Precio: es lo que paga el comprador como obligación principal. Debe cumplir con dos requisitos: ser en dinero y ser cierto, es decir, en moneda de curso legal y ser determinado. García S.F. En el artículo 1825, el Código Civil nos dice que la cosa objeto del contrato debe 1. Existir en naturaleza, 2. Ser determinada o determinable en cuanto a su especie y 3. Estar en el comercio. Además que en el artículo 1826 del Código Civil establece que las cosas futuras pueden ser objeto de un contrato. Sin embargo, no puede serlo de herencia de una persona viva, aun cuando éste preste su consentimiento. Cabe mencionar que dentro del Código de Comercio no nos da un concepto de lo que es la compraventa, y para ello tenemos que ir al Código Civil, que da supletoriedad al Código de Comercio, en donde en su artículo 2248 nos dice que habrá compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. Entonces entendemos que el objeto de la compraventa es poder transmitir el dominio de una cosa, un bien, de un derecho. Quisiera agregar que, aunque tengamos esta definición en el Código Civil, no es suficiente para tener un concepto preciso sobre la compraventa, puesto que posee características de la compraventa civil y por ello debemos identificar en qué casos se trata de una compraventa mercantil. Ya en materia mercantil, la compraventa es un contrato el cual nos permite poder satisfacer una exigencia económica, que es adquirir a nuestra propiedad un bien y en consecuencia recibir una ganancia mediante su reventa. Es de esta manera que se diferencia de la compraventa civil, puesto que en él no se busca un beneficio posteriormente. Yo por mi parte tengo la siguiente definición que reafirma lo que acabas de decir. La compraventa es mercantil cuando constituye una actividad de intermediación en el cambio, en tanto el comprador compra para revender o el vendedor vende una cosa que a su vez ha comprado para revender, y se distingue de la compraventa civil, que es un acto de consumo diverso de la mercantil, que pertenece a la zona del cambio.
de la circulación de la riqueza, en la que su característica comercial se determina por la intención del sujeto, que no es otra sino la del propósito de especular, de traficar. La compra-venta se integra con la reventa. Se compra para revender o bien se adquiere una cosa con el fin de especular con las sucesivas rentas, contratos mercantiles. Para esto, en el artículo 371 del Código de Comercio nos dice que serán mercantiles la compra-venta a la que este código les da tal carácter y todas las que hagan el objeto directo y preferente de traficar, el cual el artículo 75 del Código de Comercio encontramos que la ley reputa actos de comercio. Primera, toda la adquisición, enajenación y alquileres verificados con propósito de especulación comercial, de mantenimiento, artículos, muebles o mercadería, sean en estado natural, sean después de trabajo o elaborados. 2. Las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se haga de dicho propósito de especulación comercial. 3. La compra y venta de proporciones, acciones, obligaciones de las sociedades mercantiles. Se consideran típico porque tanto por el Código de Comercio como el Código Civil Federal lo regula, dando supletoriedad una de otra. Además, es consensual, ya que no se requiere de la entrega de la cosa para su perfeccionamiento, porque de acuerdo con el artículo 2249 del Código Civil Federal, no se establece lo siguiente. Por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se han convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada ni el segundo satisfecho. La entrega de la cosa material de la compra-venta, si bien se traduce en una de las obligaciones más importantes a ser cumplidas por el vendedor, no constituye un elemento, sino que son para el perfeccionamiento del contrato. No hay que dejar pasar lo que se nos establece en el artículo 377 del Código de Comercio, el cual nos dice lo siguiente: una vez perfeccionando el contrato de compra-venta, las pérdidas, daños o menoscabos que sobrevinieren a las mercaderías vendidas serán por cuenta del comprador, si ya le hubieren sido entregadas, real, jurídica o virtualmente, o si no le hubieren sido entregadas de ninguna de estas maneras, serán por cuenta del vendedor. En los casos de negligencia, culpa o dolo, además de la acción criminal que competa contra sus autores, serán estos responsables de las pérdidas, daños o menoscabos que por su causa sufrieren las mercancías. Una vez que se ha efectuado la transmisión de la propiedad y entregando la cosa, se transmiten al comprador los riesgos y peligros de la misma. Por último, tenemos que cuando el objeto de las compraventas sea mercancía que no haya sido vistas por el comprador ni puedan clasificarse por calidad determinada conocida en el comercio, el contrato no se tendrá por perfeccionado mientras que el comprador no las examine y acepte. Esto de acuerdo con el artículo 374 del Código de Comercio. Sin embargo, el artículo 2272 del Comercio Civil dice que la venta de cosa ajena es nula y el vendedor es responsable de los daños y perjuicios si procede con ídolo o mala fe, dependiendo tenerse en cuenta de los daños y prejuicios si procede con dolo o mala fe. En el título relativo al registro público para los adquirientes de buena fe y en el artículo de 2271 de este mismo código establece que el contrato quedará revalidado si antes de que tenga lugar la evicción adquiere el vendedor por cualquier título legítimo la propiedad de la cosa vendida. Ya mencionado lo anterior, pasemos a las obligaciones que tiene el vendedor, que según el artículo 2283 del Código Civil, dice que el vendedor está obligado: 1. A entregar al comprador la cosa vendida. 2. A garantizar las calidades de la cosa. 3. A prestar la evicción. Para la entrega de la cosa vendida hay que tomar en cuenta lo establecido en el Código Civil
en su artículo 2284, que dice lo siguiente: la entrega real consiste en la entrega material de la cosa vendida, o en la entrega del título si se trata de un derecho. Hay entrega jurídica cuando, aún sin estar entregada materialmente la cosa, la ley considera recibida por el comprador. Desde el momento en el que el comprador acepte que la cosa vendida quede a su disposición, se tendrá por virtualmente recibido de ella, y el vendedor que la conserve en su poder solo tendrá los derechos y obligaciones de depositario. Claro que sí, compañero, pero también, aparte de los gastos de entrega en las ventas mercantiles, de acuerdo con lo establecido en el artículo 382 del Código de Comercio, serán fracción primera: a cargo del vendedor todos los que se ocasionen hasta poner las mercancías pesadas o medidas a disposición del comprador. Segunda, los de su recibo y extracción fuera del lugar de la entrega serán por cuenta del comprador. El comprador que dentro de los 5 días de recibir las mercancías no reclame al vendedor por escrito las faltas de calidad o cantidad de ellas, o que dentro de 30 días contados desde que las recibió no le reclame por causa de vicios internos de las mismas, perderá toda acción y derecho a repetir por tales causas contra el vendedor, de acuerdo al artículo 383 del Código de Comercio. Por lo otro lado, mientras que las mercancías vendidas estén en poder del vendedor, aunque sea en calidad de depósito, este tendrá preferencia sobre ellas con respecto a cualquier acreedor para ser pagado de lo que se le adeude por cuenta del precio de las mismas. Esto en base a lo establecido en el artículo 386 del Código de Comercio. Y cuando el adquiriente ha renunciado de derecho a saneamiento para el caso de evicción, llegado a que sea debe el que enajena entregar únicamente el precio de la cosa, conforme a lo dispuesto en los artículos 2126 fracción primera y 2127 fracción primera, pero aún de esta obligación quedará libre si el que adquirió lo hizo con conocimiento de los riesgos de evicción, sometiendo a sus consecuencias esto según lo establecido en el artículo 2123 del Código Civil. Y si el que enajenó hubiera procedido de buena fe, estará obligado a entregar al que sufrió la evicción: primero, el precio íntegro que recibió por la cosa; segundo, los gastos causados en el contrato si fueran satisfechos por el adquirente; tercero, los causados en el pleito de evicción y en la de sancionamiento; cuarto, el valor de la mejora, útiles necesidades, siempre que en la sentencia no se determine que el vendedor satisfaga su importe. Según el artículo 2126 del Código Civil y según el artículo 2127 del mismo código, si el que enajena hubiera procedido de mala fe, tendrá las obligaciones que expresa el anterior artículo, con las agravaciones siguientes. Primero, devolverá a elección del adquirente el precio que la cosa tenía al tiempo de la adquisición o el que tenga al tiempo en que sufra la evicción. Segundo, satisfará al adquirente el importe de la mejora voluntaria y de mero placer que haya hecho la cosa. Tercero, pagará los daños y prejuicios. Además de que el artículo 384 del Código de Comercio nos dice que el vendedor, salvo pacto en contrario, puede obligar a las ventas mercantiles a la evicción y saneamiento. En el artículo 1219 del Código Civil se establece que habrá evicción cuando el que adquirió alguna cosa fuera privado del todo o parte de ella, por sentencia que cause ejecutoria,
en razón de algún derecho anterior por la adquisición. Primeramente, para poder entender mejor esto, tenemos que conocer qué es evicción. Y esto es la privación de un derecho derivada de una sentencia firme que se establece de acuerdo a un derecho interino ajeno. Pérez, Porto y Merino, 2019. Refiriéndose a una compraventa, la evicción sucede cuando el comprador es privado de lo comprado en virtud de un derecho que alega un tercero sobre el bien, con la privación vinculada a una causa pretérita a la venta. Esto se realiza por sentencia judicial y tiene que ser saneada por el vendedor. No hay que pasar por alto que puede existir una serie de efectos que tiene el llamado saneamiento por evicción, entre los cuales podemos destacar los siguientes: los rendimientos que existieran en el caso de que se le hubiera condenado a entregar los mismos a quien ha ganado el juicio. Se tiene que restituir lo que es precio que tuviera lo vendido el tiempo en el que se produjo la evicción. De la misma manera también se produce como efecto los gastos voluntarios, así como los intereses o daños, por ejemplo si la venta se realizó de mala fe. Pero también se dice que el comprador afectado por esta situación jurídica puede solicitar una citación de evicción, forzando al vendedor a que responda para lograr el saneamiento. El vendedor, en este marco, asume el rol de demandado. Si su defensa no prospera y el bien es declarado invicto, el vendedor tiene la obligación de devolver el precio pagado, asumir los gastos judiciales y realizar un desembolso en concepto de perjuicios. Pérez, Porto y Merino, 2019. Y bien, los elementos de la evicción: que haya transmisión de una cosa, juicio seguido por quien tenga sobre la cosa derecho, sentencia ejecutoria de que obliga al adquiriente a devolver la cosa. Además, para que haya evicción en la compraventa, se debe precisar la ocurrencia de los siguientes requisitos: que el comprador sea privado del todo o parte de la cosa comprada a consecuencia de un derecho que intente un tercero sobre la cosa, que la privación que sufre el comprador tenga una causa anterior a la venta, que la evicción se produzca por sentencia judicial. Claro que sí, Noemí, pero también las clases de evicción que hay son las siguientes. Evicción parcial. La evicción parcial se produce cuando el comprador perdiera una parte de la cosa vendida y dicha parte en relación con el todo es de tal importancia que sin ella no la hubiera comprado. Asimismo, se produce cuando se vendiesen dos o más cosas conjuntamente por un precio alzado, constando claramente que el comprador no habría comprado la una sin la otra. Evicción de cargos o gravámenes. Si la finca vendida estuviese grabada sin mencionarlo la escritura con alguna carga o servidumbre no aparente, de tal naturaleza que deba presumirse no la habría adquirido el comprador si la hubiera conocido. Saneamiento derecho. Ahora hablando del saneamiento por evicción, esto es una obligación del vendedor de un inmueble de una vez que se haya entregado la cosa objeto al comprador, y este corresponde aunque el vendedor y el comprador no hayan establecido un acuerdo en el contrato. Si bien es posible que mediante acuerdo pueda ser aumentada, disminuida o suprimida, siendo nulo o el pacto eximente en el caso de existir mala fe por parte del vendedor. Prosiguiendo con lo que acabas de mencionar, compañera, también en el supuesto de que la evicción se produzca, se pueden dar dos situaciones. 1. Si ha existido renuncia al saneamiento, el vendedor solo debe entregar el precio de la cosa vendida al tiempo de la evicción, siempre y cuando el comprador no hubiera renunciado conociendo los riesgos y aceptando las consecuencias. 2. Si se ha pactado el saneamiento o si no se hubiera establecido nada, el comprador puede exigir al vendedor la restitución del precio de la cosa al tiempo de la evicción. Los frutos y rendimientos en caso de que se le condene a su entrega
al que le ha vencido en juicio, las costas del pleito que ha motivado la evicción y, en su caso, las seguidas con el vendedor para el saneamiento, los gastos del contrato en caso de que las hubiere pagado el comprador, los daños e intereses y los gastos voluntarios o de puro recreo en caso de haberse vendido con mala fe. Como hemos indicado, la evicción puede ser de total de la cosa vendida o solo de una parte de ella, en cuyo caso, si dicha parte es de tal importancia que sin ella el comprador no lo hubiera adquirido, puede exigir la rescisión. Pero también debemos de mencionar que, para que el vendedor quede obligado, es necesario acreditar que fue notificado de la demanda de evicción a instancia del comprador. Si falta la notificación, no está obligado al saneamiento, solicitud que debe realizarse dentro del plazo que tiene para contestar a la demanda. Por último, el saneamiento solo será exigible cuando la sentencia por la que obligó el comprador a la pérdida de la cosa sea firme. López y Agüeros, 2018. Cuando el comprador no renuncia al derecho del saneamiento de evicción, llegada hacia esta, si el vendedor hubiere prescindido de buena fe, estará obligado a entregar al que sufrió la evicción. Por otra parte, el saneamiento por vicios ocultos es la responsabilidad a cargo del enajenante respecto del adquiriente por hacer enajenado una cosa que presenta defectos de tal naturaleza que no le permite a este último tener posesión útil de la cosa. Vicio oculto es un defecto del que adolece el objeto de la venta y que no puede apreciarse a simple vista, o bien se requieren conocimientos técnicos para advertirlo. El comprador podrá optar por desistir del contrato, abandonándosele los gastos que pagó o rebajar una cantidad proporcional del precio, a juicio de peritos. Además, si el vendedor conocía los vicios y no se los comunicó al comprador, podrá éste pedir una indemnización de los daños y perjuicios si optase por la rescisión. Saneamiento y derecho. Bueno, ya hablamos de las obligaciones del vendedor. Ahora pasemos a las obligaciones que tiene el comprador. Y estas son: el comprador deberá pagar el precio de las mercancías que se le hayan vendido en los términos y plazos convenidos. A falta de convenio, lo deberá pagar de contado. La demora en el pago del precio lo constituirá en la obligación de pagar réditos al tipo legal sobre la cantidad que adeude. Tiene la obligación de recibir correlativa a la entrega de la cosa por parte del vendedor. Es la que tiene el comprador de recibirla. Sin embargo, si se ha pactado la entrega de las mercancías en cantidad y plazos determinados, el comprador no estará obligado a recibirlos fuera de ellos, pero si de aceptar entregas parciales, quedará consumada la venta en lo que a esta se refiere de acuerdo a lo establecido en el artículo 375 del Código de Comercio. ¿Qué les parece si ahora hablamos sobre las modalidades de la compraventa? Modalidades de la compraventa. Compraventa en abonos se presenta cuando el comprador paga el precio en parcialidades y estas están sujetas a las reglas establecidas en el artículo 2310 del Código Civil, las cuales son las siguientes. Fracción primera. Si la venta es de bienes inmuebles, puede pactarse que la falta del pago de uno o varios abonos ocasionará la rescisión del contrato. La rescisión producirá efectos contra tercero que hubiese adquirido los bienes de que se trata, siempre que la cláusula rescisoria se haya inscrito en el registro público. Fracción segunda. Si se trata de bienes inmuebles que sean susceptibles de identificarse de manera indubitable, podrá también pactarse la cláusula rescisoria de que habla contra terceros si se inscribió en el registro público. Fracción tercera.
Si se trata de bienes muebles que no sean susceptibles de identificarse, los contratantes podrán pactar la rescisión de la venta por falla de pago del precio, pero esa cláusula no producirá efectos contra tercero de buena fe que hubiera adquirido los bienes a la que esta fracción se refiere. Aportando un poco más al tema, podemos decir que si se rescinde la venta, el vendedor y el comprador deben restituirse las prestaciones que se hubieran hecho, pero el vendedor que hubiera entregado la cosa vendida puede exigir del comprador, por el uso de ella, el pago de un alquiler o renta que fijarán peritos, y una indemnización también fijada por peritos, por el deterioro que haya sufrido la cosa. El comprador que haya pagado parte del precio tiene derecho a los intereses legales de la cantidad que entregó. Las convenciones que impongan al comprador obligaciones más onerosas que las expresadas serán nulas. Esto según el artículo 2311 del Código Civil. Con reserva de dominio es cuando el vendedor se reserva la prioridad del bien objeto del contrato, en tanto no se le liquide el precio total de la operación. El artículo 3212 del Código Civil dice que puede pactarse válidamente que el vendedor se reserve la propiedad de la cosa vendida hasta que su precio haya sido pagado. También podemos agregar que cuando los bienes vendidos son de los mencionados en las fracciones primera y segunda del artículo 2310, el pacto de que se trata produce efectos contra tercero si se inscribe en el registro público. Cuando los bienes son de la clase a que se refiere la fracción tercera del artículo que se acaba de citar, se aplicará lo expuesto en esta fracción. Si el vendedor recoge la cosa vendida porque no le haya sido pagado su precio, se aplicará lo que dispone el artículo 2311, de acuerdo al artículo 2314 del Código Civil. Venta de cosa futura. Cuando el vendedor vende una cosa que todavía no existe, pero que va a existir y se regula según lo establecido en el artículo 2309 del Código Civil. Pero ahora, por favor, compañero Néstor, ¿podrías responder esta pregunta? Para comenzar con el siguiente tema, la pregunta es la siguiente: ¿qué es el préstamo mercantil? Claro que sí, el contrato de préstamo mercantil es aquel mediante el cual una persona llamada prestamista cede la propiedad de una suma de dinero u otras cosas fungibles a otra persona llamada prestatario, a cambio de la devolución de algo de la misma especie y calidad o su equivalente en dinero. El préstamo mercantil 2017. Este contrato tiene ciertas características como traslativo de dominio. El prestamista se obliga a entregar la propiedad de la cosa o dinero y el préstamo puede disponer de la cosa prestada, comprometiéndose a su devolución en especie o su equivalente en dinero. Principal. No depende de otro contrato para su existencia y validez. Tiene fines y vida propia. Unilateral. Solo produce obligaciones en una de las partes. El prestatario, aunque si se encuentra entre las partes, también se puede considerar bilateral. Contacto real. Los efectos del préstamo no surgen hasta que se realiza la entrega de la propiedad. El préstamo mercantil 2017. Estas son solo algunas de las muchas que presenta el préstamo mercantil. Estos préstamos mercantiles puede surgir la pregunta: ¿tienen algún tipo de clase o algo parecido que los diferencie? Y respondiendo a esta pregunta, en efecto, tienen unas clases de las cuales se diferencian. Por ejemplo, según la naturaleza de la cosa prestada. El préstamo, que tiene por objeto dinero, el prestatario recibe y se obliga a reintegrar una suma de dinero determinada. El préstamo, que tiene por objeto títulos o valores determinados, el prestatario deberá restituir posteriormente esos valores por otros idénticos o equivalentes. El préstamo, que tiene por objeto cosas fungibles, el prestatario deberá devolver la cosa fungible,
mercaderías, materias primas, etc., en idéntica cantidad y especie, salvo que sea imposible por extinción de la cosa fungible, en cuyo caso procederá el reintegro de su valor en metálico. Claro que sí, compañera. Pero prosiguiendo con tu tema, también podemos decir que según la duración del préstamo mercantil, préstamo por tiempo determinado, el estipulado en el contrato, préstamo por tiempo indeterminado, 30 días desde que se realiza una notificación formal, según si el prestatario tiene que pagar interés o no por el préstamo mercantil. Préstamo gratuito, no se pagan intereses, no suele existir en la práctica. Préstamo oneroso, se pagan intereses, es lo más común, según si el préstamo está o no garantizado. Préstamo sin garantía especial, préstamos garantizados, hipotecas, avales personales, etc. Las identidades de crédito suelen exigir garantía. En este punto incluiríamos a los préstamos con garantía de valores cotizables, donde el cumplimiento de las obligaciones está garantizado con una prenda sobre valores mobiliarios admitidos a cotización en la bolsa u otro mercado secundario oficial. Basándonos en el tema surge la pregunta, ¿tiene elementos por los cuales se identifique? Respondiendo a esto, pues sí, y sustentando la respuesta podemos basarnos en lo siguiente. Elementos personales. Prestamista, persona física o jurídica que entrega la cosa fungible o abona el dinero. Prestatario, persona física o jurídica que recibe la cosa o importe solicitado. Elementos reales. Bienes objeto del contrato. Son los bienes fungibles o importe monetario sobre los que se establece la relación del contrato. Plazo pactado. Marca la duración del préstamo y la fecha exacta de su vencimiento. Intereses. Si el préstamo es oneroso, es la suma que el prestatario se compromete a pagar al prestamista. Son legales si se abonan en la forma pactada, y moratorios o procesales si se abonan fuera del plazo establecido. Bueno, aportando a lo que mencionas, compañero, te diré que como todo contrato en el cual participan dos personas, esta tiene obligaciones. En este caso es el prestamista y el prestatario. El prestamista está obligado a entender el bien al prestatario en forma, tiempo y lugar indicado, al igual que hacer referencia a la cuantía del préstamo. Si el préstamo es dinerario, la forma no es problemática. Por el contrario, si se tiene que estipular con el contrato si entrega el préstamo en moneda nacional o extranjera. En el caso del título valores, se estipula la forma de transmisión del mismo, anotación en cuenta, endoso de una letra de cambio, etc. También se puede pactar para la entrega se realice una sola vez o varias. Y bien, el prestatario, a la persona que recibe el préstamo, tiene la obligación de devolver al término del contrato una cosa de la misma especie y calidad a la prestada. Esta obligación de devolución es de cumplimiento aplazado, siendo el plazo el determinado en el contrato. Si en el contrato no se especifica ningún plazo, el prestamista debe reclamar notarialmente el pago al prestatario. Dispone de 30 días o 6 meses si se pacta entre las partes, desde tal requerimiento para cumplir. Si se acuerda entre las partes, el prestamista también puede disponer del saldo de la cuenta corriente del prestatario en cualquier momento. Otro aspecto que podemos definir es la armonización del préstamo. El prestatario podrá armonizar anticipadamente el préstamo ahorrándose el pago de intereses si se estipula así en el contrato. También puede estipularse que el prestamista puede resolver anticipadamente el contrato si el prestatario no ha abandonado las cantidades debidas o si declara insolvente. Prestamista y prestatario, diferencias. Ahora hablaremos del depósito mercantil.
Compañero Néstor, ¿podrías ayudarnos con este tema? Claro que sí. Empecemos por el principio definiendo este depósito. Bueno, en este contrato el depósito se constituye desde que se recibe la cosa ajena con la obligación de guardarla y de restituirla, aunque solo se trata de un contrato de depósito mercantil, cuando la finalidad esencial de las partes sea precisamente esa custodia. Además, no se permite el uso del bien depositado, sino únicamente la guarda y custodia. Este contrato tiene ciertos requisitos y características. Para que el depósito sea mercantil se requiere que concurran simultáneamente 3 requisitos. Que el depositario sea comerciante, que las cosas depositadas sean objeto de comercio, estén dentro del comercio de los hombres y se trate de un bien mueble, que el depósito constituya por sí mismo una operación mercantil o se haga como causa o a consecuencia de operaciones mercantiles. Y bueno, aportando con lo que mencionó el compañero, en función de las características que reúna el contrato de depósito, han de entenderse depósitos mercantiles los siguientes supuestos: en los que el depositario es un empresario dedicado al mercado de depósitos y el depositante es un empresario que precisa de la custodia de sus mercaderías. En los que el depositario es un empresario dedicado al mercado de depósitos y el depositante es un particular, no empresario, que precisa de la custodia de un bien. Bueno, también les diré qué depósitos no tienen carácter mercantil. Empezaré por el depósito hecho en empresario, oferente del mercado de depósitos cuando la cosa depositada no pertenece a su género de comercio. El depósito hecho en un particular por un empresario. El depósito hecho en un particular por otro particular. Por tanto, el objeto del contrato ha de ser una cosa mueble, objeto de comercio para el depositario, sin lo cual el depósito deja de ser mercantil, lícita y no necesariamente propiedad del depositante. También agregando a este tema interesante están los parámetros. De acuerdo con la tesis Contrato de adhesión, su naturaleza jurídica, septiembre de 2019, la simple manifestación de que es un contrato de adhesión no es suficiente para catalogarlo como tal, pues deben corroborarse varios factores. Por ejemplo, no depende de que ésta elabore o no en formatos. Su calidad no se da el hecho de que esté inscrito o no en algún registro, y el criterio adecuado para clasificarlo es que se demuestre que una de las partes no tuvo oportunidad de negociar los términos y las condiciones del servicio o producto ofrecido. Ahora pasemos con el siguiente tema llamado contratos de asociación en participación. Pero ¿qué les parece si comenzamos con esta pregunta? ¿Cuál es el concepto de los contratos de asociación en participación? De acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, artículo 252 nos dice que la asociación en participación es un contrato por el cual una persona concede a otras que le aportan bienes o servicios una participación en las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil o de una o varias operaciones de comercio. Ley General de Sociedades Mercantiles, artículo 253. La asociación en participación no tiene personalidad jurídica ni razón social o denominación. Ahora mencionaré los elementos que contiene el contrato de asociación en participación. 1. Partes. Las partes en el contrato de asociación en participación son: A. Asociante. Es la persona a quien se le transmite la propiedad de bienes o quien recibe la prestación de servicios por parte del asociado con la finalidad de utilizarlos en la relación de actividades determinada. A cambio de los bienes o servicios que recibe, el asociante comprará o comparte con el asociado las ganancias y las pérdidas obtenidas. El asociante obra en nombre propio y no habrá relación jurídica entre los terceros y los asociados. Ley General de Sociedades Mercantiles,
artículo 256. B. Asociado. Es la persona que transmite la propiedad de bienes o aporta servicios al asociante. El asociado no tiene relación con terceros, acreedores o deudores del asociante. 2. Objeto. El objeto de contrato consiste por una parte de la transmisión de la propiedad de bienes o prestación de servicios por parte de asociación o asociado con la finalidad de una actividad determinada. Por otra parte, el objeto de contrato consiste en distinguir las pérdidas y las ganancias entre el asociante y el asociado, salvo pacto en contrario. Para que la distribución de las utilidades y de las pérdidas se observarán lo dispuesto en el artículo 16. Las pérdidas que correspondan a los asociados no podrán ser superiores al valor de su aportación. Ley General de Sociedades Mercantiles, artículo 258. Claro que sí, compañera. Pero déjame proseguir con el tercer elemento, que es 3. Fin o motivo. El fin de este contrato es facilitar la obtención de un crédito para la realización de una actividad económica que produzca ganancia. 4. Forma. El contrato de asociación en participación debe constar por escrito y no estará sujeto al registro. Ley General de Sociedades Mercantiles, artículo 254. Pero no es necesario que se otorgue ante fedatario público, ni que se inscriba en el registro público de comercio. Solo será necesario cumplir con formalidades relativas a la publicidad del acto jurídico, cuando la naturaleza de las apropiaciones así lo determine, como sería el caso de bienes inmuebles. La ley también nos menciona que, respecto a terceros, los bienes aportados permanecen en propiedad al asociante, a no ser que por la naturaleza de la aportación fuere necesaria alguna otra formalidad, o que se estipule lo contrario y se inscriba la cláusula relativa en el registro público de comercio del lugar donde el asociante ejerce el comercio. Aun cuando la estipulación no haya sido registrada, surtirá sus efectos si se prueba que el tercero tenía o debía tener conocimiento de ella. Ley General de Sociedades Mercantiles, artículo 257. Claro que sí, compañera Nelly, pero de esto también podemos resaltar en este concepto que la existencia de un asociante, a diferencia de lo que ocurre en los contratos asociativos, en donde todos los que intervienen son asociados entre sí y no existe esta figura. En este tipo de contrato, el asociante es el dueño del negocio en el que otorga participación al asociado mediante una aportación que éste efectúa, pero sin que por esto se llegue a constituir una relación jurídica en la que en la dirección y manejo de esta pueden intervenir directamente las partes. El objeto que se persigue con la celebración de este contrato es la realización de un negocio mercantil, de cuyo resultado participará el asociado. También podemos agregar que existen otros dos nombres a los cuales les podemos llamar a este tipo de contratos de asociación en participación, los cuales son contrato de participación y contrato de cuenta de participación. Encontramos que la asociación en participación puede ser singular o de un solo negocio y plural cuando se trata de varios negocios. La asociación plural puede ser parcial cuando se da alguno de los negocios de la empresa asociante, o total cuando los comprenda todos, es decir, cuando el asociante comparta con el asociado la empresa en su totalidad. Revista Electrónica del Trabajador Judicial. Ahora pasemos con la clasificación de los contratos de asociación en participación. Como todos los contratos, la asociación en participación tiene características que las distinguen de otros contratos. El contrato de asociación en participación es un contrato principal. Se trata de un contrato principal pues su existencia no depende de otra relación contracultural. Contrato nominado. Es un contrato expresamente regulado por la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Contrato consensual en oposición a real. Es un contrato que se perfecciona con la forma del consentimiento. Contrato formal. Es un contrato que requiere del cumplimiento de determinados requisitos para que tenga plena eficacia. Contrato bilateral. Es un contrato en el que hay una correlación entre las prestaciones del acreedor y las contraprestaciones del deudor. Contrato aleatorio. Es un contrato en el que los derechos y las obligaciones dependen de la relación de un evento, específicamente las ganancias o las pérdidas. Para ambas partes dependen de la suerte de la empresa del asociante. Contrato de eficiencia continuada. Es un contrato en el que se realiza el objeto a través de una serie de actos. Contrato oneroso. Es un contrato en el que las partes obtienen un provecho. Biblioteca jurídica virtual. ¿Y cuáles son las obligaciones de las partes asociante y asociados? Las obligaciones del asociante en el contrato de asociación en participación son: debe entregar al asociado las utilidades y reintegrarle sus aportaciones cuando no se haya pactado la transmisión de propiedad. Debe de desempeñar sus actividades sin la intervención directa del asociado. Es el responsable de actuar como el representante legal y el encargado de la administración del negocio. El asociante debe obrar en nombre propio y no habrá relación jurídica entre los terceros y los asociados. Es responsable administrativamente de la contabilidad, expedir comprobantes, valuar y controlar inventarios, llevar el registro de acciones y certificados de aportación patrimonial, llevar el registro de utilidades, levantar inventario de existencias al final de cada ejercicio fiscal, presentar declaraciones anuales y efectuar retenciones y entero de los impuestos que establezca la legislación fiscal. Claro que sí. Ahora seguiré con las obligaciones del asociado, las cuales son: el asociado podrá disfrutar de las utilidades que se generen o correr también con las pérdidas, según sea el caso. Es el responsable de su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Los asociados deben inscribir la asociación en participación en el Registro Federal de Contribuyentes, con el fin de hacer la distinción de los ingresos por posibles actividades propias. Ahora pasemos a otro tema interesante, claro, derivado del que se comentó anteriormente. En esta parte hablaremos a grandes rasgos el contenido del contrato de asociación en participación. En primera parte vienen las generalidades, en donde vienen los datos del asociado y el asociante, datos en donde se especifica el objeto del mismo, ejemplo, para la explotación agrícola o bien para la ejecución de un proyecto turístico o para la producción intensiva de pollos de engorda, etc. Después siguen los datos en donde es que se realiza dicho contrato. Después siguen las declaraciones tanto del asociante como el asociado. En la parte del asociante, los datos que debe de llevar son comercio del que ejerce, así como también el Registro Federal de Contribuyentes y la denominación del mismo. En la del asociado, en donde declara que en plena voluntad celebra en contrato de la asociación en participación estar conformidad de cómo es que se va a pagar dicho contrato. También declarará tener su domicilio. Después se procede a realizar las cláusulas que se establecen en dicho contrato y por último las firmas tanto del asociante, asociado y de los testigos. Bueno, ese es un pequeño ejemplo de lo que contiene el contrato. Claro, es a grandes rasgos porque el contrato consta de más cosas en específico, pero aquí solo les mencionaré lo más importante que contiene el contrato. Lo que aprendí de esta unidad fue diferenciar el contrato de compraventa mercantil del civil, ya que aunque poseen características similares por estar definidas por el Código Civil, vimos en qué se diferencian. A esto quiero hacer mención de lo que carece el Código de Comercio, puesto que
no nos da una definición de lo que es una compraventa mercantil y una civil, y hace que una persona que por lo menos quiere saber lo básico acerca de los contratos de compraventa que pueda llevar a cabo en un futuro se confunde en algunas ocasiones y realmente deje las cosas sin tanta importancia, que posteriormente pueda ocasionarle problemas en cualquier caso de que él sea un vendedor o un comprador y este quiere llevar a cabo una venta y no sepa sus obligaciones, aparte de no saber cómo redactar un contrato de compraventa mercantil o civil. O por otro lado, si es un comprador, no saber sus obligaciones que tiene y no saber qué tipo de contrato de compraventa está realizando. Además de que si el que vende realiza la compraventa con un comprador que es un perito, no es responsable de los defectos manifiestos o que estén a la vista, ni tampoco de lo que no lo están, ya que por razón de su profesión debe conocer todo lo relacionado acerca de este tema. Buenas tardes amigos, el día de hoy les hablaré de temas muy buenos. Me presento, mi nombre es Néstor Javier y ahora, basándonos en los contratos, pasemos a los contratos en general. Para la existencia del contrato se requiere 1. Consentimiento. 2. Objeto que pueda ser de materia del contrato. Y por el contrario es importante mencionar que el contrato puede ser invalidado por 1. La incapacidad legal de las partes o una de ellas. 2. Por vicios del consentimiento. 3. Por su objeto o su motivo o fin sea ilícito. 4. Por el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece, según el Código Civil Federal, artículo 1795. Los contratos se perfeccionan con el mero consentimiento, excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan obligan a los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que según su naturaleza son conforme a la buena fe, al uso o la ley. La validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. Es importante resaltarles que los contratos mercantiles son aquellos acuerdos de voluntad entre las partes, como se han explicado en los temas y en los cuales se establecen obligaciones, derechos y, en su caso, sanciones por incumplimiento. Así que cada uno de ustedes debe de cumplir con los requisitos para que éstas puedan validarse. Mencionarles un ejemplo de uno de ellos está el contrato de transporte, en el que es aquel acuerdo voluntario en el que una empresa de transporte terrestre, marítimo, custre o aéreo se compromete a transportar personas o cosas de un sitio a otro a cambio de un precio, pero de lo contrario, hoy en la actualidad, si no hay precio convenido y transportan personas o cosas por amistad o acto de beneficencia, a este se le denomina transporte benévolo, el cual quiere decir que el dueño del vehículo invita o acepta llevar por cortesía o amistad en forma desinteresada a otra persona hasta su destino, y al ser así no existe contrato de transporte. Así que el objeto del contrato es entonces la prestación del resultado de una actividad que la efectúa el portador o transportista, quien es el encargado de trasladar las personas y custodiando sus equipajes o las cosas objeto del contrato, entregándolas en tiempo a su destino, a su propio riesgo, valiéndose generalmente de su propia organización. Con este ejemplo muy claro se pueden dar cuenta de la acción que se toma o adquieres al realizar un contrato. Así también tener cuidado, ya que existen diferentes tipos de contratos, que si desconocemos los elementos esenciales de cada uno, nos podemos confundir.